La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro. Encabeza este evento el poeta Manuel de J. Jiménez. Bienvenido, poeta. A continuación, daré lectura a la semblanza de nuestro ponente. Manuel de J. Jiménez es poeta, ensayista y académico universitario, doctor honoris causa por la Universidad Palma de Perú. Fue director de la revista literaria Trifulca, beca Edmundo Valadez del FONCA 2009. Becario del FONCA en el área de poesía dentro del programa Jóvenes Creadores 2014-2015 y miembro del comité editorial de la revista Poetical. Perteneció al colectivo Red de los Poetas Salvajes y ha participado en festivales como Poesía en Voz Alta de Casa del Lago de la UNAM y El Vértigo en los Aires. Actualmente es miembro de la Asociación de Escritores de México, AEMAC, y editor de Proyecto Literal. Ha colaborado en revistas nacionales y extranjeras como Revista Común, Periódico de Poesía de la UNAM, Carruaje de Pájaros, Crítica de la UAP, Mutantes, Abogacía, entre otros. Es antólogo de Astronave Panorámica de Poesía Mexicana, 1985-1993, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013, y compilador del libro colectivo Constitución Poética de los Estados Unidos Mexicanos, Proyecto Literal AEMAC 2017. Sus últimos libros publicados como escritor son El Corazón Oculto, 3 lecturas poéticas en el centenario de Jaime García Terrés, UNAM 2024, y 5 poemas políticos, Niño Down, editorial 2025. A continuación, cedo la palabra a nuestro ponente para que realice su presentación. Por favor. Bueno, ya. Muchísimas gracias por la presentación, por esta nota biográfica que hacen un servidor. También quiero agradecer mucho a la Jucopo, aquí el Rincón del Libro y obviamente a ustedes, a cada uno de ustedes que han venido a escuchar esta ponencia, aunque yo también me gustaría que fuera al final un diálogo, un conversatorio entre ustedes, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos leído a Franz Kafka. Dicho esto, para mí también es un placer estar en un recinto tan significativo y por supuesto hablando de un autor muy conocido, muy leído y que tiene implicancias con el mundo de las leyes. Ahorita por el reflejo no puedo ver si ya está la diapositiva, pero hay una diapositiva que habla sobre la vida de Franz Kafka. ¿Sí? Bien, bueno, pues vamos a iniciar hablando sobre algunos aspectos biográficos de este escritor. Es importante nosotros considerar que cuando nos adentramos a algún escritor, a algún autor, siempre es significativo y es pertinente ver qué hizo en su vida, cómo vivió, dónde vivió, cuál fue el contexto cultural, cuál fue el contexto político, cuál fue el contexto económico, etcétera, etcétera. Y esto, ¿por qué? Porque muchas veces estas experiencias de vida moldean la literatura con ciertas reservas, porque a veces ustedes se darán cuenta que nos quedamos solo con la vida de los escritores, nos quedamos con la leyenda o con ciertas cosas y no atendemos los textos literarios. También es el otro extremo que se puede considerar. Bueno, él nace en una familia judía germanohablante. Esto es bien interesante, porque si bien es cierto que su padre que está ahí, yo les puse un triángulo de personas,
que fueron fundamentales en la vida de Franz Kafka. Arriba ustedes tienen a Hermann Kafka, que es el padre, famosísimo por ese texto que seguramente ustedes leyeron, Carta al Padre, y abajo está Milena Jesenka, que fue una amiga de Franz Kafka, también fue fundamental su relación epistolar, y del otro lado tenemos a la persona por la cual nosotros conocemos a Franz Kafka, que lo rescató, digamos, de ser perdido en los anales de la historia, Max Brod, su amigo de juventud en la escuela de Derecho. Y como les decía, él viene de una familia de judía, pero lo que sucede es que en ese momento, en el Imperio Austrohúngaro, la lengua predominante, la lengua de prestigio es el alemán. Entonces, los checos, sobre todo que quieren ir a la capital y quieren, digamos, entrar al ámbito de la cultura o el ascenso social, tienen que hablar alemán. Su padre viene de la provincia, él habla checo, pero también aprende alemán y se dedica, digamos, al comercio. Tengo entendido que la madre viene de una familia dedicados a la venta de cerveza y prácticamente conoce Franz Kafka el checo vía familiar, pero también conoce muy bien el alemán, ¿no? Entonces el alemán, digamos, es la lengua social, la lengua de la educación, y el checo se reserva a una lengua íntima de corte familiar. Esto, le digo, va a ser muy interesante por el modo en que va a estructurar y sobre todo va a dotar de una fuerza idiomática su literatura. Trabajó como abogado, también es muy conocido. De hecho, me preguntaba en una entrevista, mi primer acercamiento, pues justamente fue esto. Kafka, de una otra manera, es el paradigma del escritor abogado. Mi primera formación fue de abogado y algunos profesores nos dejan leer algunos textos de Kafka. Él se doctora en Derecho el 18 de junio de 1906 en la Universidad Carlo Fernando, que después va a convertirse en la Universidad de Alemania de Praga. ¿Y cómo va a trabajar? Va a trabajar siendo un abogado dedicado a la parte de los seguros de trabajo. Entonces, particularmente, ¿a qué se va a dedicar? A revisar a través de empresas, una me parece alemana y una italiana, ahorita no recuerdo exactamente, cuáles fueron los accidentes de trabajo, cuál es la responsabilidad de limitar ese tipo de cuestiones. Y de hecho algunos críticos hablan que esa experiencia donde ver a lo mejor personas que habían sido mutiladas de un dedo, accidentes graves, pues también va configurando una literatura, digamos, extraña de cuestiones así anormales que van pasando, ¿no? Porque él tiene que ver en su trabajo todo esto, pero la realidad es que él, coinciden algunos, odiaba este trabajo de abogado, lo hacía para vivir, lo hacía para tener un sustento, para poder ganar dinero, ¿no? Y obviamente dignificar a su familia, que era el deseo del padre. El deseo del padre era que él fuera abogado y que obviamente el lustre familiar del apellido continuara con él. También tuvo un vínculo profundamente conflictivo con el padre autoritario. Esto da incluso para el psicoanálisis. Muchos también se han adentrado en esta visión de ver cuál fue la relación con el padre, cómo se fue construyendo, el miedo que le tenía a Hermann, ¿no? Él al inicio de la famosa carta al padre menciona que le tiene miedo, ¿no? Entonces no le contesta porque tiene miedo, pero también escribe, digamos, porque tiene que decirlo, pero nunca le llega esa carta al padre, ¿no? Queda en el escritorio, queda guardada, nunca tiene, digamos, el valor de presentársela, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la construcción también de una educación machista y de una visión antigua donde el hombre pues, era el centro de todo, ¿no? Que aquí también en la cultura mexicana no tenemos que ir a Europa, ni a Praga, ni a República Checa para conocer todo esto, ¿no? Padeció de tuberculosis durante su vida adulta, enfermedad que causó su muerte prematura a los 40 años. Entonces, el 3 de julio
de 1883 nace Franz Kafka. Por eso seguramente el doctor Elías decidió ver el día de hoy a este autor. Y 40 años después fallece. Tiene una educación muy apegada a ciertos valores de su familia, aunque realmente no practica como tal el judaísmo y se va a acercar ya al hebreo mucho después. Pero esto, digamos, le permite revisar sus raíces y también poder desarrollar una inquietud intelectual que va a llevarlo todo el tiempo. Siempre con una debilidad, con falta de salud física, es decir, él tiene un cuerpo enfermizo y también una salud emocional, una salud mental por esta cuestión. Era una persona muy aprensiva, hay que decirlo, ¿no? Incluso, bueno, aquí yo no me detengo mucho en eso, pero durante 2 ocasiones casi se casa, pero le reprocha mucho a su amigo Max Brod cuando este se casa, y en una carta le dice: un amigo que está casado no es amigo, imagínense, porque justamente esta camaradería se pierde. Me recuerda también a un autor mexicano contemporáneo que es Julio Torri, que también le rehuyó mucho al casamiento. En el caso de Kafka, pues no logra ser, aunque sí tuvo amores, probablemente, aunque esto no lo mencionan sus biógrafos, era una persona que le gustaba socializar, que le gustaba mucho las personas del sexo opuesto, y que no se responsabiliza, ¿no?, en los cánones de esa época, ¿no? Al final no se siente capaz del matrimonio, ¿no? Luego algo también importante, y con eso concluyo esta parte del triángulo, es ordenó a su amigo Max Brod quemar todos sus manuscritos inéditos, pero este desobedeció y publicó los textos. Por eso es el gran salvador de la literatura kafkiana. Si Max Brod no hubiese desobedecido ese mandato de Kafka, que muchos creen que lo hizo en un testamento, porque se le conoce a Max Brod como el albacea literario. La realidad es que el albacea literario es una figura que no está necesariamente en los testamentos. Y la orden de quemar todas las cartas, manuscritos, se dan 2 cartas que le dirige a Max Brod, e incluso lo invita a que busque a las personas con las que tuvo algún tipo de correspondencia para poder tener esos documentos de terceros, y estos también quemarlos, ¿no? Y solamente dice, bueno, algunas cosas vale la pena que se conserven: la metamorfosis en la colonia penitenciaria, la condena, es decir, muy poquitos relatos. Él quería que todo se quemara, no era digno de ser leído, a él no le convencían. Imagínense el nivel de exigencia también de este autor. Y Max Brod dice: esto es oro molido, esto se tiene que conocer. Y por eso nosotros vamos a leer sus novelas famosísimas. Todas sus novelas fueron inéditas. Luego, si podemos continuar con la siguiente diapositiva, publicaciones. Entonces, como les decía, realmente la mayoría de las cosas que se conocen de Franz Kafka fueron inéditas, no fueron publicadas en su momento. Es, digamos, fruto de esta desobediencia de su mejor amigo. Aunque les digo, se van distanciando con los años. Parte también del mito y de la fama de Kafka es gracias a Max Brod, quien en la época de Kafka, fíjense qué interesante, que fue una época donde había un lugar de los Arcos en la ciudad de Praga, donde se juntaban varios intelectuales, ¿no? Milena, Brod, Franz y otros. Uno de los autores conocidos, o digamos que tenía mayor realce, era Max Brod. Y resulta que poco a poco se va desconociendo a Max Brod y se va conociendo más a Franz Kafka, y él, en una profesión donde las envidias, la discordia a veces entre escritores es común,
él se dedica en cuerpo y alma a difundir la obra de su amigo. Fíjense qué cuestión tan interesante. En vida publicó relatos cortos como La Metamorfosis en la colonia penitenciaria, que obtuvieron poca atención, hay que decirlo. Solamente este pequeño círculo de amigos en la ciudad de Praga les interesa esto, ¿no? De hecho, olvidé comentarles que Milena es la primera traductora de Franz Kafka y traduce un texto conocido como El Fogonero a el checo, ¿no? Porque también hay un orgullo nacional de lo checo, ¿no? En realidad Franz Kafka está en el margen, o está en la intersección más bien, entre el ser checo, el ser alemán, pero un alemán como de segunda, sobre todo a nivel de lengua, y ser judío. Es una categoría especial, el ser judío. Antes de morir, como les decía, ordena a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos inéditos, diarios y cartas, pero los editó, les dio forma, o sea, él recibe manuscritos, hace una labor de edición, de corrección mínima, que también muchos dicen, bueno, también le metió la mano, ¿no? También hay, digamos, una labor donde a lo mejor él arregló ciertas cosas, ¿no? Y lo interesante es que publica la biografía. Franz Kafka, una biografía, en 1937, y después una edición ampliada en el 54 sobre Franz Kafka. Y aquí, por ejemplo, algunos autores posteriores a Franz Kafka, uno muy famoso, Milan Kundera, habla que con este texto de Max Brod se inicia la kafkología, que él lo ve de una manera negativa, porque dice la kafkología lo único que ha hecho es machacar la idea del autor atormentado, de la biografía de Franz Kafka, pero darle poca atención real al estudio de su literatura. Entonces nos quedamos mucho con la biografía, con el personaje, pero no con los textos. Entonces eso hay que buscar evitarlo en la medida de lo posible, aunque también es cierto que siempre los textos reflejan lo que las personas van viviendo. Sus 3 novelas más famosas, El proceso, El castillo y El desaparecido, se publicaron de manera póstuma, ¿no? Eso es importante, lo que ya les venía diciendo. Aquí ustedes pueden ver que está una edición de 1915 de La Metamorfosis, que fue publicada en la casa editora de un amigo de este grupo, los escritores de Los Arcos, se conoce, o también se conocen como arconautas, me parece. El editor de estos escritores locales fue Kurt Wolf, y este libro aparece en Leipzig. Bien, continuemos por favor. Luego aquí es, digamos, la parte más conceptual de esta charla, de esta aproximación que estamos haciendo, porque me gustaría que lo viéramos a la luz de unos filósofos franceses muy importantes en el siglo XX, Gilles Deleuze y Félix Guattari, que publicaron una obra en 2 tomos muy interesante que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Cada uno tiene una trayectoria aparte, uno más como filósofo, otro más como médico psiquiatra e intelectual. Por cierto, Guattari viene a América Latina, viene a México, a Cuernavaca, viene a Brasil y por supuesto viene a Chile. Con Chile se encuentra con este famoso poeta Juan Luis Martínez en una entrevista famosísima. Bueno, además de este Capitalismo y Esquizofrenia, van a publicar un libro que se llama Kafka por una literatura menor, que es el que está allá abajo. Ese sale en París en el 75 originalmente. Y fíjense qué interesante, muchas veces pensamos México llega tarde a las cosas. En el 78 aparece la gran edición, traducción que hace ERA con Aguilar Mora. Bueno, más allá de estas cuestiones netamente bibliográficas, ¿qué es lo que dice aquí Gilles Deleuze y Guattari? Estudian a Kafka y mencionan que su literatura puede entenderse en estos 3 grandes rubros: cartas, cuentos y novelas. Lo más extendido, la mayor producción se da en las cartas, en el género epistolar. ¿Qué son las cartas? Dice que las cartas son rizomas. Rizomas son un concepto que ellos trabajan
que no tiene ni centro ni periferia, sino que cualquier parte te lleva a otra cosa, es decir, no hay una orden jerarquizada, ¿no? Entonces estas cartas te hablan de muchas cosas, ¿no? Digamos, son mare magnus de experiencias, de sensaciones y de acontecimientos. Pareciera como una red, como una telaraña, pero también hay, en palabras de los autores, un vampirismo. Las cartas de una manera van sacando la vida, van y utilizando y empleando el deseo del autor de lo que y proyecciones, ¿no? Entonces por eso hay un vampirismo de tipo emocional y también obviamente siempre hay un regreso edípico a la culpabilidad. Si ustedes han leído las cartas de Franz Kafka a su amiga Milena, a su padre, a Brod, a otros, se van a dar cuenta que siempre hay un sentimiento de culpabilidad. Entonces regresa a esto. El otro rubro tiene que ver con los cuentos. Los cuentos son interesantes porque estos autores, estos intelectuales franceses, se dan cuenta que siempre aparecen los animales. Y en muchas de las narraciones kafkianas, esos animales no es que estén nada más así o que a lo mejor sean moralizantes, como puede ser Esopo, ¿no? La fábula, sino que cambian. Hay una metamorfosis, hay una transformación en esos animales, ¿no? Por ejemplo, un mono que escribe, que se hace intelectual, y obviamente el más famoso, el insecto de la metamorfosis. Entonces, estos cuentos desarrollan, en términos de estos filósofos, un devenir animal, ¿no? Que es también muy interesante, ¿no? Hay, digamos, una manera en que la subjetividad humana se va mimetizando, transformando y crea algo distinto que no es ni animal ni humano, es un devenir animal, ¿no? A lo mejor estos conceptos pueden ser un poco extraños, pero me parece que dan cuenta mucho de la literatura kafkiana. Y finalmente el tema de las novelas es bien interesante porque ya no son estas cosas, sino lo importante aquí es lo maquínico, dicen estos autores. Lo que Kafka expresa, lo que Kafka quiere dar cuenta o dar a entender en sus novelas es cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan en términos de Deleuze y Guattari las máquinas de captura. Es un término, digamos, muy técnico. No me quiero meter mucho en eso porque justamente no se trata de una cuestión académica. Bueno, ¿qué es una literatura menor? No es una literatura que esté por debajo de otra, no es una literatura necesariamente de minorías. Una literatura menor, y aquí sí les voy a citar, las tres características de la literatura menor son la desterritorialización de la lengua, la articulación de lo individual en inmediato político y el dispositivo colectivo de enunciación. Y aquí un poquito lo explico, ¿no? Primero, lengua desterritorializada, que era lo que les comentaba en la parte biográfica. Un judío checo que escribe en alemán letrado, ¿no? Es decir, no es la lengua propiamente materna, sino es la lengua que tiene que dominar para poder ser alguien en el mundo, en un mundo letrado, ¿no? Entonces, esta lengua se vacía y lengua dominante se subvierte, ¿no? Entonces, es un alemán enrarecido, es un alemán no ortodoxo, es un alemán extraño, ¿no? Que eso también sucede mucho, ¿no? Por ejemplo, muchos escritores en lenguas indígenas, la visión que tiene, por ejemplo, de su poesía, es una visión que el español no da cuenta o no alcanza porque hay conceptos que no pueden ser traducidos de sus culturas al español, no existe, ¿no? Entonces, la lengua se desterritorializa, ¿no? Podemos decir, a cierto punto se desnaturaliza. Luego, politicidad inmediata, que era lo que les decía de articulación de lo individual en lo inmediato político. El drama subjetivo no es íntimo, ¿no? Aquellos que quieran leer una visión intimista en Kafka pueden estar algo errados, porque cada problema individual se conecta directo con el Estado, con la ley y la burocracia, es decir, con las grandes estructuras. Aunque pareciera que cuenta historias de vida, esto es un mero pretexto para dar cuenta de cómo funcionan ciertas situaciones. Hace ratito vi aquí a un colega, Joel Mora, un colega de la Facultad de Derecho, ya se fue. Bueno, luego viene enunciación colectiva.
La voz del autor no es una expresión individualizada, sino la expresión de una comunidad marginada y sin representación. También es interesante. ¿Qué representa la literatura de Franz Kafka en esta enunciación colectiva? Representa la mayoría judía en una Praga difícil, pero también representa la familia que tuvo que ir a la ciudad, que también eso pasó en México y en América Latina, y que tuvo que dejar ciertas cosas, en particular pues su lengua y ciertas costumbres, ¿no? Y que le dan, digamos, esta fuerza de enunciación colectiva, ¿no? Bien, vamos a continuar en la siguiente diapositiva, por favor. Luego, otra cuestión interesante tiene que ver ya con algo que yo he trabajado desde hace tiempo, que son los estudios de Derecho y Literatura. ¿Qué son estos estudios de Derecho y Literatura? Es un movimiento interdisciplinar que busca desarrollar en Estados Unidos, que humaniza la enseñanza del derecho y cuestiona el formalismo de la ley y utiliza la ficción para examinar el mundo del derecho. Eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué estudios interdisciplinares? Porque busca combinar con cierta metodología, hay que decirlo, no solamente con ocurrencias o con una mixtura extraña, los saberes propios de los abogados con los saberes propios de los literatos. ¿Para qué funciona? Funciona justamente para rehumanizar el derecho, ¿no? Aquí yo se los pongo, digamos, de manera un poco más detallada, pero ustedes saben, y muchos como estudiosos politólogos, como abogados, como estudiosos de las ciencias sociales, se darán cuenta que uno de los grandes problemas desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista de conceptual y desde el punto de vista también de la manera en cómo se nos enseñan las cosas a través de un currículum oculto, es que el derecho es muy rígido. El derecho es demasiado formalista, ¿no? Ya lo dice incluso el Brocardo. La ley es dura, pero es la ley. Dura lex, sed lex en latín, ¿no? Incluso hablar en latín ahorita yo es una manera de adornarme en la lengua culta, pero en realidad no tendría que ser así. La idea es, y esto se pensó desde la Revolución Francesa y la Revolución Hispanoamericanas, es que el derecho fuera entendido, dominado y usado por cualquier ciudadano de a pie. Simón Rodríguez en Sudamérica, con las sociedades americanas, es lo que está pensando, ¿no? Otra manera de entender las instituciones y la política. Obviamente esto no sucedió, porque si empoderamos a los que no tienen poder, puede ser peligroso. Entonces, justamente el movimiento de derecho y literatura también tiene una vertiente crítica, ¿no? Es decir, derecho, tú crees que estás muy bien en el mundo de deber ser, que las leyes funcionan perfecto, pero mira, ojo, que aquí en esta obra literaria, que es un reflejo en cierto punto de la vida y de las situaciones, te interpelo y te digo, mira, las cosas no están muy bien, ojo con esto, ¿no? Ojo con los migrantes, ojo con las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Entonces, eso vendría a ser el ámbito útil de estos estudios de derecho y literatura. Particularmente está la intersección de derecho en la literatura, que es un enfoque que analiza los textos literarios como herramientas de crítica social, donde las tramas reflejan el funcionamiento de las cuestiones legales y sus personajes. Esta intersección, ¿qué es lo que hace? Porque bueno, son muy ricos estos estudios, podemos ver temas de derechos de autor, podemos ver temas de interpretación, técnicas interpretativas, pero una muy interesante es rastrear en el imaginario jurídico que aparece en obras literarias, en poemas, en cuentos, en novelas, cómo son representados los jueces, cómo son representados los abogados, cómo aparecen en esas obras, cómo interactúan y cómo eso pues puede ser una crítica, puede ser una advertencia, ¿no? Es decir, la advertencia que hace George Orwell en 1984, ¿no? Puede dar cuenta de un ejemplo palpable. Entonces, todo esto pues nos ayuda justamente a la cultura jurídica, pero también a ver cómo reciben otros sectores de la sociedad, porque la literatura es la suma de todas las disciplinas de saberes, las prácticas jurídicas, ¿no? Yo me atrevería a decir esto.
Y bueno, la aplicación en Kafka, su obra personifica este cruce al transformar el trámite burocrático y el juicio sin causa en metáforas angustiantes, vean, angustiantes, sobre la alienación jurídica, la indefensión del ciudadano y la violencia del Estado. Y de este lado les pongo algunos libros, ¿no? En Estados Unidos inicia Derecho y Literatura, y está este libro de un autor judío, Litotz, perdón, Kafka, Indictment of Modern Law. También viene un autor mexicano, recientemente fallecido, ministro de la Corte, profesor del CIDE, Ulises Schmil, que escribe este libro, La conducta del jabalí, de los pioneros en México, si no mal recuerdo del 83. Y también ya hay tesis, está la tesis de una querida exalumna, Diana Osmara Mejía, justamente sobre Kafka. Su tesis se tituló El derecho como discurso de poder y el problema de su inaccesibilidad para el individuo ante la ley de Kafka. Ahorita en algunas universidades públicas se da la materia de Derecho y Literatura, particularmente donde yo estoy en la UNAM, damos esa asignatura optativa. Entonces es, digamos, un área de oportunidad y un remanso a la aridez de los estudios jurídicos, ¿no? Y aquí yo también estoy haciendo una autocrítica a la profesión, espero que no herir susceptibilidades de algunos, ¿no? O alguna que estén aquí escuchándome. Bien, ¿no tienen un vasito de agua que me regalen? Gracias. Ahora ya vamos con la parte interesante que puede ser relevante para nosotros los mexicanos. Bueno, en general en español primero. Primero la parte en español. Muchas gracias. Que tiene que ver, pues, cómo llega Franz Kafka a nuestro idioma. Cómo se traduce, cómo se da el interés en Franz Kafka, ¿no? Aquí hay que decirlo, que las tradiciones literarias suelen ser también machistas. Hay un libro reciente que se lo recomiendo mucho, que se llama Macholiteratura, y que habla de esto, ¿no? Cómo los escritores que generan las prácticas culturales, generan los círculos editoriales, los círculos de crítica, pues de una otra manera moldean a que sean los propios hombres los que tienen cierto reconocimiento, ¿no? ¿Cuál es la primera traducción que se hace de Kafka al español, ¿no? Nosotros veíamos que Kafka muere en el 24 por un tema de las complicaciones de la tuberculosis, que también lo que decíamos en la entrevista, de otra manera tuvo una muerte triste, una muerte prematura, pero eso lo salvó del holocausto. A su familia, sus hermanas, murieron en campos de concentración. Milena, su confidente, su primera traductora, también muere en un campo de concentración. Entonces sucede esto, ¿no? Pero fíjense, en 1925, es decir, un año después de la muerte, aparece en la revista de Occidente, que es una revista muy importante, dirigida y liderada por Ortega y Gasset, un texto de un autor que nadie conocía, que era un tal Franz Kafka, titulado La Metamorfosis. La traducción viene anónima. Esta macholiteratura, estos círculos que les decía, muchas veces colocaron ahí el nombres de autores y escritores varones, particularmente el de Borges. Y lo que sucede es que fue una intelectual española republicana, Margarita Neckel, quien hizo esa traducción. Yo me atrevo a decirles, porque es una tesis, es una hipótesis, pero ya muchos están uniéndose a esta, de que realmente la traductora fue ella. Porque posteriormente han habido algunos estudios que ella en su biografía colocaba que había hecho una traducción de Kafka en la revista Occidente en esta época. Entonces ella fue la traductora, ¿no? Y a veces no se le da el reconocimiento. Está una imagen de ella
en la sección de caras y caretas, ¿no? Y la revista Occidente, donde aparece ese primer texto kafkiano en español. Esto es relevante también por qué otro contexto. Porque quitando el checo, pareciera que las primeras lenguas que vertieron la literatura kafkiana fue la española. Llegó mucho más tarde el inglés, llegó mucho más tarde el francés, y en español llega en este contexto. Primeros lectores, mientras Borges leyó a Kafka en clave de paradojas lógicas y laberintos metafísicos, Virgilio Piñera propuso una lectura política radical, viendo en sus textos el reflejo exacto del horror burocrático y la indefensión civil. Estos autores son muy importantes, ¿no? Borges incluso también va a traducirlo. Hay una traducción de un texto que vamos a ver más adelante que se llama Ante la Ley, y lo va a ver como uno de las grandes paradigmas, ¿no? De una nueva narrativa, una nueva manera de hacer literatura. Virgilio Piñera, un autor cubano que también va a ser importante, un gran narrador de la isla, también disidente de ciertas cosas. Él también va a leer en clave política a este autor de Praga, ¿no? Que el elemento político no es que esté ahí de manera palpable, de manera evidente. No es una literatura revolucionaria, política como tal, pero estas críticas que hace, que tocan el existencialismo, que tocan la soledad, dotan de politicidad todo esto, ¿no? Es decir, hay que verlo de manera fina, hay que verlo en entre líneas, esta carga política radical, que es de raíz, de ahí viene la palabra radical, que menciona Piñera, ¿no? Y bueno, también hay traductores actuales, hay filólogos y escritores como Juan José del Solar, Miguel Sáenz, César Aria, Carmen Gauer y otros más. Entonces se genera pues todo un universo y vienen ya traducciones posteriores. Y ahora sí vamos con la parte de México. Si podemos ver la otra. ¿Cómo voy en tiempo? Ya voy rumbo al final. Creo que ya, bueno, iniciamos un poquito, ya me apuro porque sí, creo que ya el tiempo apremia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, tenemos también este texto, Ante la Ley de Kafka, cómo se da en el contexto mexicano. En el contexto mexicano es muy interesante porque si bien la revista Occidente era muy leída en Hispanoamérica, en México también, pero Margarita Neckel llega a México, hay que decirlo, la primera traductora de Kafka llega a México y seguramente en el círculo intelectual dijo, lean a este autor checo, es muy interesante, y se corrió, ¿no? Y hay un político, escritor, Efraín González Luna, que fue de los fundadores del PAN, más allá de partidos, aquí no vengo a hablar de partidos, simplemente que tuvo una carrera política, pero también tuvo una carrera como escritor. Efraín González Luna, en esta publicación que se llama Bandera de Provincias, una publicación jalisciense que apareció en Guadalajara, en 1929, en este número 12, publica la traducción de Ante la Ley. Y eso también es bien interesante, porque él como abogado, escritor, se da cuenta del potencial que tiene Franz Kafka para ser leído en la clave de derecho y literatura desde mucho antes de que esto se conociera o desde mucho antes que alguien hablara de esta situación. Entonces no solamente es la curiosidad por un autor nuevo que no está en boca de todos, sino que empieza a ser conocido en Europa y que es importante llevarlo a México. Vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí está la hoja, la página donde viene Ante la Ley. ¿Se dan cuenta? ¿Se alcanzan a ver ahí? Hay un error, hay una errata. Dice Franz Kafka, ¿no? O sea, nadie cometería este error ahora. Todo el mundo conoce a Franz Kafka, es universal. Pero en esta época era un autor extraño, entonces es a cierto punto algo que se entiende o algo, digamos, que puede ser natural, que a lo mejor ante un apellido que no sonara mucho, pues me equivoco al momento de escribirlo, ¿no? Pero la traducción
es muy interesante, ¿no? Del otro lado vemos este Aguafuerte, que justamente retrata a los personajes de Ante la Ley. ¿Alguien ha leído este texto de Ante la Ley? ¿Lo conoce? Es un texto breve que se extrae del proceso y que incluso Kafka al parecer dio a conocer antes y que se convirtió, digamos, en un texto de análisis de filósofos, de juristas, de literatos. Entonces, hay un campesino, hay un hombre de la campiña que llega y está un guardián ante la ley. Y al fondo aparece solamente la luz, el fulgor de la ley, que ahí en esa ilustración que me gustó, tiene que ver con la ley judía, porque también al final Kafka se interesa por sus raíces espirituales judías, ¿no? Me gustaría llamar a Jocelyn Pantoja, para que no me escucharan tanto a mí, para que leyera este texto, y ya finalmente cerramos con algo que tiene que ver con la palabra kafkiano, kafkiana. Bueno, gracias. Pues es esta lectura de Ante la Ley de Franz Kafka. Ante la ley se yergue el guardián de la puerta. Un hombre del campo se presenta y pide entrar en la ley. Pero el guardián dice que por el momento no puede concederle la entrada. El hombre reflexiona, luego pregunta si le será permitido entrar en la puerta abierta, como siempre, y el hombre se aventura a mirar el interior. El guardián se da cuenta y se ríe. Si tanto te atrae esto, atrévete a entrar a pesar de mi prohibición. Cada sala, pero te advierto que soy poderoso, y no soy sino el último de los guardianes. Ante cada sala hay guardianes y más poderosos. Yo no puedo ni soportar el aspecto del tercero sobre mí. El campesino no esperaba tales dificultades. La ley no debe ser accesible para todos y siempre, pero como se ve ahora más de cerca al guardián en su manto de pieles, con su nariz puntiaguda, su barba de tártaro, blanca y negra, llega a considerar preferible el esperar, hasta que se le conceda el permiso de entrar. El guardián le da un taburete y le hace sentarse cerca de la puerta, un poco apartado. Ahí se queda sentado días y años. Hace numerosas tentativas para ser admitido al interior y fatiga al guardián con sus súplicas. A veces el guardián sujeta al hombre a pequeños interrogatorios. Le pregunta sobre su patria y sus otras muchas cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, a manera de los grandes señores. Y acaba por repetirle que no puede todavía hacerle entrar. El hombre que para el viaje se había equipado bien, emplea todos los medios, por costosos que sean, para corromper al guardián. Este acepta. Todo es cierto, pero agrega, acepto solamente para que te persuadas de que nada has omitido. Durante años y años, el hombre observa al guardián, casi sin interrupción. Olvida a los otros guardianes. El primero le parece ser el único obstáculo. Los primeros años maldice su mala suerte sin miramiento y en voz alta. Más tarde, al hacerse viejo, se limita a murmurar entre dientes. Se torna infantil y como a fuerza de examinar al guardián durante años, ha acabado por conocer aún las pulgas de su manto, pide a las pulgas ayudarle a cambiar el humor del guardián. Por fin, su vista se debilita y no sabe realmente si oscurece alrededor o si sus ojos le engañan.
pero ahora reconoce bien en la oscuridad una gloriosa luz que brota eternamente de la puerta de la ley. Ahora ya no le queda mucho de vida. Antes de su muerte, todas las experiencias de tantos años acumuladas en su cabeza van a desembocar a una cuestión que hasta entonces no se ha planteado todavía el guardián. Le hace señas para que no pueda ya levantar su cuerpo agarrotado. El guardián de la puerta tiene que inclinarse mucho, porque la diferencia de talla se ha modificado en completa desventaja del campesino. ¿Qué quieres saber todavía?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Si todos aspiran a la ley, dice el hombre, ¿cómo es que durante tantos años nadie más que yo ha pretendido entrar? El guardián de la puerta, sintiendo venir el fin del hombre, le ruega al oído para mejor alcanzar su tímpano, casi inerte. Aquí solamente tú podías penetrar, porque esta entrada no estaba hecha sino para ti. Ahora me voy y cierro la puerta. Traducción especial para Bandera de Provincias por Efraín González Luna. Muchísimas gracias, Jocelyn, por la lectura de este texto que, como les decía, es un texto breve, pero da para muchísima reflexión. Yo los invito a que lo lean, lo relean, y que no solamente consideren el elemento de el derecho, también del poder mismo, de las jerarquías y la inaccesibilidad a la justicia, a la verdad, a muchas cosas. Realmente este texto ha devanado los sesos de muchas personas, de muchas generaciones. Muchos lo encuentran como una parábola, ¿no? Estas últimas palabras del guardián cuando le dice, esta puerta estaba reservada para ti, ¿no? Ahora voy a cerrarla. Es decir, pareciera que es algo destinado a nosotros, pero no sabemos cómo traspasarlo, cómo llegar a ello. Que al final ese es el sentido muchas veces de la vida, ¿no? Conocemos cómo hacerlo, pero al hacerlo tropezamos. Al hacerlo no entendemos los códigos y las maneras de poder realizarnos, ¿no? Tiene también pues una clave existencial. Hay también un drama muy interesante. No me gustaría yo irme en un sentido interpretativo, sino más bien que cada uno de ustedes, después de esta lectura, a lo mejor a alguien le llamó la atención, ya va a buscar este texto, pueden encontrarlo fácilmente en internet, en sus celulares, y darse cuenta de este potencial que tiene ante la ley para darnos cuenta de cómo funcionan las instituciones, no solamente políticas, jurídicas, también sociales. El matrimonio es institución social, la familia, no se diga, ¿no? Muchas cosas que operan por una serie de reglas, una serie de acuerdos implícitos, tácitos, que a nadie nos pregunta, ¿no? Entonces, Kafka, me parece, cuestiona esto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así las cosas? Y también desde el punto de vista ontológico, es decir, del ser, se pregunta por el tema de la libertad, ¿no? Y eso también puede adelantarlo muchas décadas con el existencialismo francés o europeo, es decir, los alcances y límites de la libertad misma, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos ser libres verdaderamente, ¿no? Cuando estamos completamente supeditados, traspasados por una serie de condicionamientos sociales. Ya vendría después Foucault al hablar del biopoder, ¿no? Pero hasta ahí lo voy a dejar, solamente para que ustedes entiendan cuál es la trascendencia de sentido, semántica de esta breve narración de Ante la Ley. Y finalmente vamos a ver en la última diapositiva esta palabra que es interesante. Incluso ahí les pongo una captura de pantalla del diccionario de la lengua española de la RAE, kafkiano, kafkiana, ¿no?
Y aquí vienen las acepciones, vienen varias acepciones, vienen estos lemas y sublemas. Dice adjetivo perteneciente o relativo a Franz Kafka, escritor checo o su obra. Y viene un ejemplo, ¿no? Las novelas kafkianas, que yo he usado el término en esta acepción. Segunda acepción, adjetivo, que tiene rasgos característicos de la obra de Kafka. Una visión del mundo muy kafkiana, viene en el ejemplo, ¿no? También lo he usado yo. Y finalmente, en la última acepción, dice, dicho de una situación absurda, angustiosa. ¿Quién ha usado el término en esta última acepción? Yo creo que también muchos de nosotros, ¿no? Siempre hemos estado ante una situación kafkiana, que no le encontramos pies ni cabeza, que así como en las grandes novelas de Kafka, está acostado Joseph K. y de repente tocan y dice, está usted bajo arresto, ¿no? No sabemos por qué, Joseph K. nunca va a entender cuál es el motivo de esa detención. Y de ahí justamente podemos recuperar el subtítulo de esta aproximación, que tiene que ver con la soledad. Al final, aunque los sujetos, cuando no solamente un problema jurídico, también social, podemos estar acompañados y acorazados por nuestra familia, por profesionales, por abogados, por psicólogos, por familiares, por profesionales, ¿no? Profesionales de la salud, incluso en la enfermedad. Pero siempre todos estos procesos, al final, son cruzados, son vividos por el sujeto en soledad. Es decir, es un apoyo, pero al final estos procesos que tocan la fibra, que tocan la existencia de los sujetos, y eso es lo que diría Kafka, se viven en completa soledad. Y yo les diría, ¿no tendríamos que ampliar en esta tercera acepción la idea de lo kafkiano? Es decir, con esto que les vengo a decir, me parece que esto queda muy corto. No solamente es lo absurdo, lo angustioso, sino también son muchas otras cosas, ¿no? Y justamente esa es la invitación, y con eso me despido, a que del diccionario repensemos estas palabras, que al final son muy normativas también, y que nosotros construyamos una visión de lo kafkiano. También hay gente que lo ha querido ver con el humor. El propio Milan Kundera, los propios Deleuze y Guattari dicen, hay también humor en la literatura kafkiana, que parece sórdida. Entonces, ahora a nosotros como lectores nos toca reconstruir y pensar en esta última acepción del diccionario. Creo que las dos primeras son muy buenas. ¿Cómo entendemos lo kafkiano? Y con eso me despido. Ha sido un placer. Estoy a sus órdenes. Soy Manuel de J. Jiménez. Gracias. Muchas gracias a nuestro ponente. A continuación abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Favor de levantar la mano, por favor. Creo que no funciona. A ver. Hola. Dos preguntas. Lo felicito por esta conferencia. El pedazo de Ante la Ley lo trae el libro de Chopra. Es un pedazo también. La segunda pregunta, usted dice que entre líneas hay que leerlo. ¿Estudió Kabbalah Kafka? Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Roberto Martínez. Roberto Martínez, muchas gracias por tus preguntas, Roberto. Muy interesantes. En efecto, este fragmento que, como les digo, se extrae de la novela El Proceso, en la parte última. De hecho, incluso este fragmento ya lo había pensado Kafka de manera aparte, y realmente, por lo que yo tengo entendido, y en la edición que hace Max Brod de sus novelas, el propio Kafka lo inserta en la novela, pero este relato ya existía previo a la novela. Ha sido reproducido en muchas antologías,
ha sido reproducido en muchos libros, incluso libros no necesariamente literarios, libros que son como de otra índole, de otra disciplina, de otros saberes. Ha sido traducido bastante. Muchos filósofos, como les digo, muchos intelectuales, algunos juristas se han acercado a buscar interpretar de manera simbólica o de manera alegórica o de manera también crítica, de manera contextual, ¿no? ¿Quién es el guardián, ¿no? ¿Quién es el guardián? ¿Quién es el campesino? ¿Cómo se entiende esto de la ley, etcétera? Realmente, ¿cuáles son incluso los elementos religiosos también o cuasi religiosos del texto, ¿no? Y con eso me voy a tu segunda pregunta. Fíjate que Kafka, aunque él viene de una familia judía, al principio él no es practicante de la religión. Tengo entendido que por temas culturales y literarios él se acerca al estudio de la Cábala, se acerca al estudio de la Torá también y otros textos religiosos. No sé, la verdad, no soy tan experto si realmente él en un momento asimiló su tradición religiosa o más bien fue una mera aproximación de tipo histórico-cultural, pero que la leyó, la estudió, incluso aprendió algo de hebreo, sí, ¿no? Aunque él realmente las lenguas que hablaba era el checo, el alemán y me parece que algo de francés, ¿no? Si no mal recuerdo. Gracias. ¿Alguien más? Maestro, mucho gusto. Se dice en broma que Kafka en México sería un autor costumbrista. ¿Conoció México? Bien, esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Caballero. Una pregunta muy interesante y omití comentarlo, lo iba a decir, pero entre tantas notas y cosas a uno se le olvidan ciertas situaciones. Algunos críticos, por ejemplo Ernesto Lumbreras, ha hablado de si Kafka hubiese nacido en México, sería un escritor del Ateneo de la Juventud. Yo mencioné a uno que he trabajado mucho, que es Julio Torri, pero estas generaciones de Alfonso Reyes, de Antonio Caso, de José Vasconcelos, probablemente hubiese pertenecido a esta generación. Y es algo elocuente que ninguno de esos escritores que fueron importantísimos hacedores de instituciones políticas y culturales en México le interesó Kafka. No les gustó, no les pareció relevante, a lo mejor les dio envidia la literatura extraordinaria que estaba haciendo esta persona, y más bien fue reconocido en provincia, no en la metrópoli, no en el centro. Te digo, Bandera de Provincias, una revista que sale en Guadalajara, con intelectuales de los estados, son los que se entusiasman con este autor antes de que fuera consagrado a nivel internacional. Y bueno, lamentablemente Kafka no conoció México, pero me parece que sí, seguramente conocía algo de América Latina, ¿no? Aunque más bien su cultura es más europea, ¿no? Pero seguramente sí puede haber, digamos, algo que se vincule con todos nosotros, ¿no? Porque al final, como dice Deleuze y Guattari, los judíos o checos eran, pues, digamos, muy parecidos en el contexto, digamos, mexicano, de venir de una cultura rural, de una cultura del esfuerzo, ¿no? Que son las historias que hemos nosotros vivido en el siglo XX, ¿no? Es decir, hay, digamos, una cuestión marginal en Kafka que también lo acerca a la realidad marginal latinoamericana y, por supuesto, mexicana. Sí. ¿Alguien más? Hola, me llamo Lucero y ahorita que estaba hablando sobre el Estado, Kafka y cómo refleja esta angustia, ¿cuál podría decirme que es uno de los significados que tiene las instituciones ante el individuo en la obra de Kafka? Porque yo recuerdo haber leído El Proceso hace muchos años, cuando era adolescente, y recuerdo mucho, bueno, ya tiene tiempo que
tengo que releerlo, pero recuerdo que en ese entonces lo que me ocasionó fue angustia. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué le hacen eso? O sea, ¿cuál diría usted que es el concepto que tiene Kafka de las instituciones ante el individuo? Gracias. Es una excelente pregunta que puede dar incluso para un ensayo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Lucero. Me parece que la visión que tiene Kafka de las instituciones es una visión un tanto pesimista, pero sobre todo respecto de los efectos que generan el sujeto, ¿no? Es decir, en ese sentido se adelanta mucho al posturalismo francés, estas críticas de la biopolítica, el biopoder, la nuda vida, ahora todas estas cosas, yo creo que ya están ahí en Kafka y por eso es un autor tan vigente, porque a pesar de que ya tiene más de 100 años, lo hace, digamos, muy vigente porque las estructuras, dice Deleuze y Guattari, lo maquínico es, digamos, lo que de manera abstracta y sin cara y sin personalidad, con una impersonalidad que puede ser incluso neutra, sí, podemos pensar que las instituciones son neutras. Lo que dice Franz Kafka, no son tan neutras, porque al final viven de la energía y le sacan todo el jugo a los individuos, ¿no? Entonces, yo diría que la visión que tiene Kafka va pensado en eso. No hay, digamos, un Kafka revolucionario, ¿no? No hay un Kafka esperanzador. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello y tratar que nos afecte lo menos posible. Yo creo que es lo que diría Franz Kafka, que me estoy aventurando mucho a poner palabras en Kafka, ¿no? Ahí me disculpan por eso. Y ya, digamos, como segundo punto te quería comentar que si te das cuenta en el castillo y en el proceso, en el castillo, ¿qué parece? Siempre hay como una calle donde aparece el personaje K y pareciera que está cerca del castillo, pero nunca está lo suficientemente cerca para entrar. Es decir, es como una ilusión que me da cercanía, pero no está esa cercanía. La estructura está pensada para que yo me sienta cerca, pero no estoy cerca. Y eso es una visión. Y cuando por fin el personaje logra ver lo que es el castillo, se da cuenta que es un castillo ruinoso. Entonces es una alegoría de las instituciones y del Estado mismo. Y en el caso del proceso, la visión tiene que ver más con los segmentos. Es lo que dicen algunos autores, los segmentos que se ven y los segmentos que no se ven. Y eso está contiguo. No es que estén distintos, ¿no? Quería hacer una crítica, pero no estoy en la academia. Quería decir, sucede en los partidos políticos. Pareciera que están distintos, pero están muy contiguos, ¿no? Entonces, por ahí puede ir el asunto. ¿Alguien más? Bueno, hola, gracias. Bueno, no podía dejar de pensar, mientras tú decías toda esta historia de Franz Kafka, y de hacer un paralelo con una autora también judía feminista, que es Hannah Arendt, que ella también logra, en una suerte de continuidad de ese pensamiento, visibilizar los mecanismos del poder y llega a esta conclusión tan maravillosa de que el mal es banal, porque el mal es una suerte de colonialidad que existe en los sujetos cuando los sujetos dejan de ver la estructura y se vuelven obediencia ciega al poder, digamos. Entonces, me parece que hay una actualidad, hay una línea de pensamiento muy interesante que podría yo decirte así como que hay una raíz feminista también en el pensamiento de Kafka, en la medida de que visibiliza ya esta raíz del poder que luego otras autoras, como Hannah Arendt, logran también instalar con una reflexión que hasta el día de hoy es completamente actual. Eso, era un comentario más que una pregunta. No, muchas gracias, Elizabeth Neira, por tu pregunta. Elizabeth es una escritora, performer, que nos viene visitando de Chile, amiga nuestra, y la pregunta que hace es muy interesante. Me parece, bueno, primero voy a iniciar por lo que dijo al final de este germen de voz y de reconsideración feminista en Kafka.
Yo creo que se debe porque si vemos en estos rubros que yo les dije de cartas, cuentos y novelas, y las cartas es lo que hay más, quitando a Max Brod, toda la correspondencia fueron con mujeres, escritoras intelectuales, o también amigas, ¿no? Y posibles parejas. Entonces, hay otra manera de entender el cuerpo de la mujer y la subjetividad femenina, me parece, en Kafka, ¿no? Que eso yo creo que no ha sido tan estudiado. Probablemente a Diana Osmara, que trabajó esto, le puede interesar esto bastante. Y lo otro que dices, yo creo que la conexión con Hannah Arendt es muy, muy interesante. Obviamente Hannah Arendt en un momento hace este análisis, este diagnóstico de los totalitarismos y cómo surgieron en la Europa, ¿no? Que ya no le tocó vivir a Kafka, por suerte. Y en Eichmann en Jerusalén, cuando ella hace estos reportajes para el New Yorker, si no mal recuerdo, donde dice, bueno, esta persona que trasladan a Tel Aviv de la Argentina, Eichmann, resulta que no es un sujeto moral, resulta que no hay un sentido del bien y el mal, ha sido sustraído completamente por una máquina, por un aparato que ya al no ser sujeto moral no entiende el bien y el mal y ya no tiene una humanidad. Que eso le costó muchas críticas porque los judíos dijeron, no, ¿cómo? Pues lo estás haciendo prácticamente inimputable. Y ahí dice, no, porque lo que sucede es que hay una banalidad del mal. Entonces, el mal se trivializa y ya no se entiende lo que significa el mal en sí. Que también podemos pensar un problema filosófico extraordinario que es el origen del mal. Yo creo que Kafka rehuye un poco a eso porque le interesa más las consecuencias en el individuo. Pero sin duda el contacto y el enlace con Hannah Arendt es ineludible, ¿no? Incluso muchos han querido ver también en estos judíos rebeldes, decirlo de alguna manera, que son Kafka y la propia Hannah Arendt, ¿no? Entonces, por ahí podemos pensarlo. Gracias, Eli. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Ok. A continuación, Denise Valverde Márquez hará entrega de reconocimientos. Denise es la subdirectora de Administración, Operación y Comunicación del Espacio Cultural San Lázaro. Por favor. Manuel, a nombre de la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro, extienden el reconocimiento a Manuel de J. Jiménez por su participación en el Círculo de Lectura Franz Kafka, La soledad ante el poder. Muchas gracias. La 66ª legislatura, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro agradecen la asistencia a este evento. Muchas gracias por la clausura. Ya nada más, algo que olvidé es que voy a obsequiarles, porque me escucharon, muchas gracias, esta antología que hicieron alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho. Se pusieron a escribir cuentos y poemas que tienen que ver justamente con una visión, yo creo que kafkiana y no kafkiana, de cómo vivieron ellos su experiencia de ser estudiantes de Derecho. Entonces, este es un obsequio para ustedes. Tenemos 10.